que hay solución. Pon tu amor en mi corazón, a los rechazados, que muestre tu amor, a los perdidos, que muestre la salida, a los pobres de espíritu, dar tu luz. Brilla en mí, Señor Jesús. Muy buenos días a todos ustedes. Damos gracias a Dios por un día más. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana les quiero invitar a hacer una lectura en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, hizo yo que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén por su palabra, por la palabra del Señor, que es hermosa, es maravillosa y nos enseña siempre. A lo largo del tiempo, en algún momento, mientras nosotros participábamos llevando alimentos a los hospitales, las personas que no conocían la palabra del Señor muchas veces se preguntaban si existía Dios. Y si existía Dios, ¿por qué les permitía que ellos sufrieran? Que los niños estuvieran con cáncer, que las mujeres, los varones, si desde su perspectiva y punto de vista su vida era buena. Ellos nunca le habían hecho nada a nadie, nunca habían pecado en cierta forma desde su perspectiva. ¿Por qué sucedía eso? ¿Será que no existe Dios? Para otros que conocen la palabra, pues muchos creen que Jesús vino nada más a hacer milagros en la tierra, que vino a que muchos pudieran ver, pudieran caminar, como es el caso del paralítico, ¿sí? Porque aquí vemos también 3 situaciones. Una de ellas es la principal, que es la fe que tuvieron los amigos para llevar a un paralítico creyendo que Jesús los podía sanar. Otra es que podemos ver el corazón de las personas que hablaban en contra de Jesús. ¿Cómo puede perdonar a alguien los pecados si solo Dios puede hacerlo? Y el otro punto es: ¿cómo alguien puede sanar a alguien que es paralítico? ¿Sí? Sin tener un instrumento médico, sin ser un reconocido médico para sanar. Hoy en día el mundo conoce de esa manera a Jesús, el mundo conoce de esa manera a Dios, no así el cristiano. El cristiano sabe que Jesús no solo vino a sanar paralíticos, el cristiano sabe que Jesús no solo vino a salvar, no solo a salvarnos, sino a mostrar el amor del Padre. Los cristianos sabemos que Jesús nos ama tanto, pero que el Padre también nos ama tanto, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros.
En las circunstancias, en las enfermedades, muchas veces llegamos a olvidar a Dios y llegamos a pensar que Dios no me ama. Aún siendo cristiano podemos pensar, decir, es que Dios no me ama, estoy pagando un pecado que cometí, o estamos pensando que Dios me está castigando por algo que yo hice. Y la verdad, bueno, en el libro de Job se nos revela también algo muy interesante, porque a veces creemos que precisamente nosotros debemos de estar bien, porque somos hijos de Dios, porque hemos aceptado su palabra, porque Dios está con nosotros y porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros, ¿sí? Pero en Job 2:10, después de que a Job tener muchas riquezas, después de tener todo y quedarse sin nada, en uno de los versículos su esposa le decía, bueno, reniega, maldice a Dios y muérete, le decía. Sin embargo, en la sabiduría que Dios le dio a Job, Job dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Podemos ver que a pesar de que en esta vida podamos sufrir, tener una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, una enfermedad que nos debilite, que nos haga titubear si existe Dios o no existe, podemos saber que si creemos en Dios, si nuestra fe está cimentada en el Señor Jesucristo y hemos creído que Él resucitó, está a la diestra del Padre, ha ido a prepararnos una morada a cada uno de nosotros y que esta vida solo es un breve momento, podemos estar tranquilos, porque aún la enfermedad no nos podrá separar del amor de Dios. Y esto es nuestra fe que descansa en el Señor. Debemos de tener fe y creer que lo que Dios estableció en su palabra es verdad. Debemos de creer que las promesas se cumplirán, una a una se irán cumpliendo. Y qué hermoso va a ser que cuando estemos ante el Señor podamos saber que ya no existirá más dolor, que ya no tendremos más problemas y que el Señor nos llenará con todo su amor, con todo su cariño y con todo su esplendor. Te invito a reflexionar si estamos pasando por una situación difícil, por una enfermedad. Recuerden que esto no es el final, esto es el comienzo de unas bendiciones que Dios nos ha dado. Y no reneguemos de Dios, sino amémoslo a pesar de todo. Y aún en la peor circunstancia no deje de doblar las rodillas y pedirle a Dios, porque Él tiene el control de todo. A pesar de que viera usted que las nubes son negras, Dios tiene un propósito para todo esto. Que Dios nos bendiga, que tengamos hoy un excelente día, cúbrase del sol y a hidratarse muy bien. Que tengamos un excelente día. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dar tu luz, brilla en mí, Señor Jesús. Yo quiero amar como el amor. Yo quiero andar como él andó. Ser su discípulo y tener en mí su carácter. Yo quiero